Bueno, retomo entonces. Qué lástima, eso se me olvida. Entonces, parece que dejaron de ver la pantalla que estaba mostrando. Voy a tener que volverla a compartir. Ok. Entonces, repito, estamos viendo la definición de peso unitario, que lo denotamos como peso unitario del terreno, que es gamma sub t, y tiene dos variantes, que es el gamma saturado, o gamma sat, corresponde a la situación en que el espacio de vacío está totalmente ocupado por agua, y es cuando el peso del suelo alcanza su máximo magnitud, y en el otro extremo, cuando no hay nada de agua, la saturación es cero, los espacios vacíos están completos con aire, eso lo denominamos peso unitario seco, y se denota como gamma sub D. Entonces, en terreno, normalmente lo que tenemos es un gamma total, con alguna cantidad de agua, es decir, algo intermedio entre el gamma saturado y el gamma seco. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de cuándo podría encontrarme en terreno con un gamma saturado? En forma evidente. Cuando hay... ¿Aló, me escuchan? Sí, perfecto. Cuando hay una napa subterránea que está por encima del nivel del suelo. No sé cómo decirlo, pero cuando hay como un charco. Exactamente. ¿Es que dice seminario 4? Exactamente. Eso que tú acabas de decir es, por ejemplo, un lago, una laguna, o a la orilla de un río. ¿Ya? En teoría, tú me podrías haber dicho, si yo me acerco al río Mapocho y hago una excavación, lo más probable es que si tomo ahí hago un ensayo que todavía no describimos, pero hago un ensayo para determinar el peso unitario del suelo, va a ser un peso unitario saturado. Porque tengo agua corriendo ahí. Hoy día corre tan poquita agua que es muy probable que no sea un buen ejemplo. ¿Ya? Pero en teoría, si yo me acerco a un lecho de un río, voy a tener totalmente humedecido el suelo porque está escurriendo agua superficial. ¿Ya? Exactamente. ¿Y a alguien se le ocurre en qué situación podría tener yo encontrarme directamente con un gamma seco? Es decir, un gamma sub D. ¿En el desierto? En el desierto. Perfecto. Lamentablemente la respuesta es no. ¿Ya? Yo creo que es la condición más cercana a encontrar un gamma seco. Pero créeme que incluso en el desierto, las humedades que se encuentran en el suelo no son cero, son mayores que cero, pueden ser muy bajitas. Yo estoy ahora en un proyecto donde hemos tomado muestras de suelo y que son de humedades muy, muy bajas, ¿eh? Son del orden de 3 o 4% de humedad. No podría decir casi cero, sí, pero no es cero, ¿ya? Porque existe una cierta humedad, a pesar de estar en una situación extremadamente desfavorable para el agua, porque hay alta radiación, hay alta evaporación, hay alta temperatura, o sea, todo indicaría que el agua debiera salir. Pero las partículas de suelo, incluso en esas condiciones, son capaces de contener humedad, ¿ya? Pero muy poquita, es una humedad a veces residual. Y la única manera de sacarlo, y ya vamos a llegar ahí, es que en el laboratorio tú para determinar el gamma D tengas que meter este suelo al horno, a un horno, ¿ya? Y meterlo a un horno donde la temperatura que tú lo llevas es muy superior a la que la atmósfera te puede entregar en cualquier parte del mundo. El horno lo llevas, qué sé yo, a 100 grados y básicamente uno podría decir estoy cocinando suelo. Pero lo que hacemos ahí es dejarlo tanto tiempo en el horno como que el peso sea constante, es decir, ya no le podemos sacar más agua, ¿ya? Pero la naturaleza no nos ofrece la condición de suelo seco, ¿ya? Lo tenemos que obligar a través de un proceso como el que describí recién. Pero sí, en el desierto yo creo que sería la condición más seca. Ahora, ¿qué pasa si ustedes estuviéramos, por ejemplo, en la escuela ahora, ¿ya? Y nos vamos al patio
en torno entre la cancha y el edificio 850, y ahí cerca donde están los árboles y donde hay pasto, nos ponemos a hacer una calicata como parte del curso de geotécnica, ¿no? Por ahí nos van a mirar un poco raro, pero decimos que es parte del curso, que es una experiencia práctica, y después vamos a restituir todo. ¿Qué creen? ¿Con qué tipo de peso unitario nos encontraríamos ahí de los que hemos definido? ¿Cómo está ese suelo hoy día? No lo hemos visto, pero supongan que hasta ayer lo vimos. Con una saturación del 40%, 50%, ¿Ya? ¿Por qué? porque no está seco Ya, 100% ya. y no hay agua por encima. Claro, ¿y qué te hace creer a ti que hay un 40%? ¿De No dónde llegó sé, esa agua? pura intuición. Pero ¿de dónde llegó? Porque podría ser cero. Porque nadie... O sea, tú dijiste no hay agua. Entonces yo te diría Porque entonces cero. cuando uno se sienta a la hora de almuerzo a almorzar, se te moja el pantalón de repente, o en la mañana. ¿Y de dónde llega esa agua? Porque hay árboles y pasto, no sé. Sí, La es cierto. vegetación quizá. ¿Cómo? Como la vegetación, quizá. La vegetación es claramente un signo de que hay agua, ¿no? Porque por algo crece o sigue estando vivo el pasto. Pero ¿cómo llegó el agua ahí? La riegan Exacto, por o... riego. Es una forma artificial de incorporarle agua al suelo. Entonces es muy probable que ahí nos encontremos con un gamma, un peso unitario, que esté entre la condición saturada y la condición seca. Porque sabemos que se riega. Ahora, yo no me atrevo a decir si es 40, 60, 80 o 20, porque no tengo suficiente experiencia. Ahora, tú tuviste una experiencia, a ti se te mojó el pantalón cuando te sentaste ahí, entonces debe estar bien mojado. ¿Ya? Ahora, para saber qué tan mojado está, vamos a ver que hay algún ensayo de laboratorio que nos permite hacer esa, hacer esa determinación. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que vamos a tener es un gamma T, un gamma de terreno, y vamos a poderlo estimar a través de una fórmula como esta, pero para eso entonces vamos a tener que evaluar cada uno de estos constituyentes, ¿no? Como el G sub S, el grado de saturación, el índice de vacío y la humedad. ¿Ya? En estricto rigor es un poquito más fácil que eso, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que en la gran mayoría de los casos nos encontramos en terreno con un gamma T que está en una condición de humedad entre seco y totalmente saturado. Los casos saturados son evidentes cuando estoy cerca de cursos de agua, ¿ya? Y a veces estoy trabajando en proyectos donde por inspección visual uno cree que superficialmente todo está seco, ¿ya? Porque se ve de color seco, y uno hace una perforación así de chiquitita, de 5 centímetros, y se da cuenta que abajo está todo extremadamente húmedo, al punto que probablemente también saturado, ¿ya? Entonces a veces las inspecciones visuales superficiales no son suficientes. Por eso hay necesidad de hacer exploraciones en profundidad. Ok. Eso con respecto al peso unitario y sus dos extremos, el caso saturado y el caso seco. Y después, complementario a lo anterior, viene la definición de humedad y saturación, es decir, la humedad, que lo denotamos por W, es la razón entre el volumen entre el peso del agua y partido por el peso de la fracción sólida, ¿ya? Y eso lo podemos escribir de esta manera o de esta manera acá, si es que usamos el esquema que tengo en la parte superior de la página.
Y a través de estas relaciones podemos definir una relación entre el gamma natural de terreno y el gamma seco. Por eso decía antes que era bastante más fácil ir a sacarle el peso unitario total al suelo si conocemos cuánto pesa en seco, que lo puedo determinar en un laboratorio metiéndolo al horno, y además conociendo la humedad. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer los pesos secos y los pesos húmedos? Porque cuando veamos las compactaciones de los suelos, es decir, cómo logro densificar una masa de suelo, ¿para qué? Para mejorar sus propiedades mecánicas. Todas ellas van a estar expresadas en términos de su densidad seca, ¿ya? No en términos de la densidad de terreno. Ok, con eso termino la definición que tenía preparada para mostrar en pizarra y me faltó solo una, ¿ya? Y esa una la voy a rescatar del libro que estamos siguiendo, que es el libro Voodoo. ¿Ya? Fíjense que aquí también aparecen el peso unitario saturado y el peso unitario seco. En inglés se ocupan los mismos subíndices que estábamos usando nosotros en los apuntes. Y aparece uno más, que es el gamma boyante, que es un gamma con un símbolo prima arriba, ¿ya? Que es la definición, lo vamos a tratar más adelante también en su momento, pero aquí se los adelanto, es el gamma saturado menos el gamma del agua. La definición que me faltaba incluir en mis apuntes a mano, y que la voy a sacar de aquí, viene también expresada en el apunte que iba a presentar en forma resumida mañana Belén, es el término de densidad relativa. Y densidad relativa se define como la diferencia entre el índice de vacío máximo y el índice de vacío que tiene un suelo natural, partido por el índice de vacío máximo y el índice de vacío mínimo. ¿Ya? La densidad relativa la ocupamos para algunos tipos de suelo y expresa una condición, como dice su palabra, relativa a lo máximo que puede tener de densidad y lo mínimo que puede tener de densidad un suelo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en la playa y camino por la arena, muchas veces, o no muchas veces, quedan muy marcadas nuestras huellas en el suelo, ¿no? Así como cuando llego a una playa donde recién bajó la marea, por ejemplo, y se ven extremadamente lisas y planas, ¿ya? Tengo una condición en la que nadie ha pisado ahí encima antes, pero si yo voy camino, rápidamente quedan marcadas mis huellas. Esos materiales normalmente están extremadamente sueltos. ¿Okay? Si yo los densificara, es decir, fuera capaz de acercar mucho más las partículas, podría llegar a dejarlo en una condición de máximo empaquetamiento, de máxima densidad. Entonces, cualquier otra que haya entre la más suelta y la más compacta, la vamos a expresar como una densidad en términos relativos, en relación a ese máximo y mínimo que puede tener. ¿Ya? Todas estas definiciones que ahora las hemos entregado en forma conceptual, una tras otra, sin hacer muchos ejemplos, van a ver que son bastante más amigables una vez que estamos usando objetivos de ingeniería, ¿ya? Donde estas pasan a ser herramientas para ayudarnos a lo que dije antes, que es clasificar el suelo. Lo voy a dejar hasta aquí porque el resto que aparece acá abajo vienen otras definiciones que tengo preparadas en ciertas láminas más elaboradas. ¿Profe? Sí. Eso, nada. ¿Querías ver esta? ¿No? No, quería ver el PDF suyo. ¿Ese? Ya. Voy a abrir entonces mi siguiente set de láminas.
Voy a usar el PDF también porque, por lo que me comentaron los estudiantes, es mejor que el PowerPoint. Ok. Entonces, dado que ya conocemos los términos, o algunos términos de estas definiciones que hemos ido definiendo y estudiando, les voy a mostrar algunos valores típicos, ¿ya? Por ejemplo, la gravedad específica para distintos tipos de minerales varía entre 2,5 y 2,75, quizás aquí hay una de 2,80 y tanto, pero la gravedad específica de los sólidos, en términos de suelo, está en este orden de magnitud, ¿ya? Existen minerales que son mucho más pesados, y ustedes también saben de los ramos que han hecho antes, tanto en química como en materiales de construcción, que existen materiales mucho más pesados, ¿no? El extremo que vemos en ingeniería civil es el acero, ¿cierto? Que está constituido principalmente por fierro, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es la gravedad específica o peso específico de esos suelos? De esos materiales. ¿No? Del orden de 9. Y el hormigón, por ejemplo, que es otro material que en ingeniería civil usamos para construir, el acero por un lado, hormigón por otro, ¿qué orden de magnitud tiene? Peso unitario, perdón, peso específico. 2,4. Quizás un poquito menos, pero cuando es hormigón armado es del orden de 2,4. Como gravedad específica y como peso unitario, 2,4 toneladas por metro cúbico. Para que tengan una referencia de qué tan pesado o qué tan... Claro, aquí está en términos de gravedad específica, por lo tanto no tengo que hablar de peso, porque esto no tiene unidades. Pero pues, si estuviera hablando de peso unitario, serían las mismas magnitudes en número que está acá, pero con unidades. El suelo, ahora, quiero volver ahí atrás y decir, esto es el peso específico de las partículas, ¿ya? No del conjunto suelo. Los pesos unitarios los voy a mostrar después, son un poquito menores. ¿Por qué menores a esto? Porque entre las partículas hay aire o agua, ¿no? Entonces, como peso unitario van a ser menores que la gravedad específica que indicamos acá. Aquí vienen valores típicos también de peso unitario, de nuevo, tanto saturado como seco, y estos son solo rango y rango genérico, ¿ya? Genéricos porque yo les voy a dar ejemplos de suelos chilenos donde esto no se cumple, ¿ya? Estos son referencias obtenidas del libro Voodoo, es un libro de un autor norteamericano, probablemente él obtuvo estos rangos de una base de datos de suelos conocidas por él y encontradas en la literatura, pero nosotros tenemos otros valores también. Algunos coinciden con esto, y yo les voy a hablar de un suelo, de los suelos de origen volcánico, que tienen valores mucho menores a esto. Muy propio de Chile o de lugares donde hay, la formación de suelos tiene un origen de cenizas volcánicas. Entonces, están los tipos de suelos divididos por tamaño, desde grava, los más gruesos, arena, un poco más fino, y limo y arcilla, que son los suelos finos, y los pesos unitarios saturados varían entre 16 y 22 kilonewton metro cúbico, ¿ya? En términos de kilogramos fuerza metro cúbico, esto vendría a ser 2.200 kilogramos fuerza metro cúbico, es decir, 2,2 toneladas por metro cúbico como máximo, y la arcilla como mínimo 1,6 toneladas fuerza por metro cúbico. Ese es el rango de pesos unitarios que nos encuentra. Y expresados en términos secos, fíjense que la grava disminuye casi 5 toneladas fuerza por metro cúbico entre peso saturado y seco. Mientras que
mientras que la arcilla, en el peso unitario seco, tiene una variación bien chiquitita con respecto al peso unitario saturado. Entonces, eso ya nos debiera empezar a ayudar a entender cuál es la capacidad de retención, ¿ya?, de agua remanente también en el suelo. Esto no hay que aprendérselo de memoria, es solo para tener una idea de los rangos de magnitudes en los que se encuentran los pesos unitarios. Si yo ahora les indico que, por ejemplo, en Chile, entre Chillán y al menos Balmaceda, o qué sé yo, Coyhaique, existe una gran cantidad de suelos de origen volcánico, que alguna vez ya también los nombré, tienen origen, sus nombres tienen origen de idiomas nativos de Chile, como el mapudungún. En los suelos volcánicos en la zona de Temuco al menos se llaman Trumao, ¿ya?, donde hay bastantes volcanes activos y permanentemente han ido depositando estas cenizas. Los pesos unitarios saturados que me he encontrado en estos lugares son del orden de, si uso estas mismas unidades, de 12 kilonewton metro cúbico, o 1,2 toneladas fuerza partido por metro cúbico. Y peso unitario seco, he llegado a tener valores tan bajos como 6 kilonewton metro cúbico, es decir, 0,6 toneladas por metro cúbico. Eso es mucho más liviano que el agua. En teoría esos suelos flotan, ¿ya? Y no debería ser sorprendente, porque si alguna vez ustedes han ido al sur y caminado por la playa, es común encontrarse con piedras pómez, que son como especie de espuma de lava, y esas piedras tienen la gracia de que yo la tiro al agua y la piedra flota. Bueno, entonces a mí por lo menos eso me causa sentido al ver que las cenizas volcánicas que tienen el mismo origen que estas piedras pómez floten, ¿ya? Porque su peso unitario es muy bajito, es más bajo que el agua, entonces tiene que flotar. Profe, Sí. un dato curioso. En Cuba, esa misma piedra pome que le dicen aquí, allá se llama piedra sífore. No sé si tiene algún sentido o no, pero... Piedra sífore. No, nunca lo había escuchado. Y también flota, me imagino, ¿no? ¿Sí? Ya. Es la misma piedra pome. Ya. Esa piedra pómez, la última vez que la vi en forma masiva, pero masiva, fue con la erupción del Cordón Caulle, el año 2011, creo. El Cordón Caulle queda a la altura de Osorno, entre Osorno y Puerto Varas, más o menos. Más cerca de Osorno, pero en la cordillera. Y eso generó muchas cenizas. En la erupción de ese volcán incluso dieron la vuelta al mundo, ¿no? Porque primero obstaculizó el tráfico aéreo argentino, después obstaculizó el tráfico aéreo en Australia y Nueva Zelanda, y finalmente las cenizas llegaron acá de nuevo. Esas son las cenizas, la parte más fina, pero las piedras pómez estuvieron depositadas sobre el lago Nahuel Huapi en Argentina, ahí en Bariloche, o sobre el lago Ranco en el lado chileno, por más de un año, o 2 o 3 años, ¿no? Entonces, es una forma de visualizar en nuestra corta vida cómo estos suelos se van formando. Entonces, lo que les quiero decir es que en los textos a veces aparecen rangos de magnitud de pesos unitarios que nuestros casos particulares salen de aquello, ¿ok? Yo la primera vez que vi estos pesos unitarios así en un informe de mecánica de suelo, le dije al laboratorio que si estaban seguros de lo que me estaban reportando, porque no tenía sentido, no cuadraba con lo que yo había visto en la literatura. Bueno, el problema mío no era la literatura, el problema mío era que yo no entendía bien que hay cosas que se salen de lo que la literatura extranjera incluye, ¿ya? Y eso lo teníamos nosotros. Entonces, ojo con esos suelos del sur. No digo por eso que sean malos, solo digo que hay que saber qué los caracteriza, ¿ya? Ahora hay valores típicos aquí en esta otra tabla de suelos con un mayor
con una descripción un poco más compleja, no tan simplificada aquí por tamaño muy uniforme. Aquí ya hay, en esta siguiente tabla, vemos arenas con distintas estructuras. Aquí una arena uniforme, es decir, con una granulometría muy homogénea, pero en condición suelto, y otra en condición densa. ¿Se acuerdan la arena de la playa? Cuando yo dejo las huellas marcadas, es porque realmente no sostiene bien mi peso aplicado por los pies, por lo tanto queda un pequeño hoyo, y eso es arena suelta. Los pesos unitarios entonces se ubican en esta magnitud. Ahora, si esa arena yo las pudiera compactar, es decir, acercar, apretar las partículas entre sí, aumenta el peso unitario notablemente porque reduzco el espacio de aire, ¿ya? Entonces estarían en este rango. Después vienen arenas multigranos. Multigranos significa que no son, es lo opuesto a uniforme, es decir, bien graduadas. Arenas con muchos distintos tamaños de partículas, ¿ya? Y por lo tanto, debiesen ser pesos unitarios mayores. ¿Por qué? Porque los espacios que antes dejaban las arenas uniformes, la empiezan a llenar partículas de tamaños más chiquititos. Es decir, el hecho de que tenga mejor distribución de tamaños hace que haya menos espacios de vacío. Eso hoy día a lo mejor no les llama mucho la atención, pero más adelante se van a dar cuenta que justamente buscamos esos tipos de suelo. ¿Por qué? Para construir. ¿Por qué podría ser? Solo en virtud de lo que hemos estudiado hasta ahora. ¿Por qué me podría convenir para mi proyecto de ingeniería, sea cual sea, contar con suelos que tengan más bien varias partículas de muchos distintos tamaños que solo partículas de un puro tamaño? Porque se pueden llenar mejor los espacios, como entre ellos. Perfecto, eso es uno. Quizá. Eso es uno, eso es muy bueno. Ahora, al llenar mejor los espacios con otras partículas, ¿qué gana? Que esté más compactado. Claro, está más compactado, está más denso. Hay menos espacio de aire. Aguanta más peso encima, como cuando uno se para con los dos pies y después con uno y aumenta la presión al doble. Ok, pero totalmente de acuerdo, pero ahora te voy a hacer una pregunta más conceptual y quizás un poquito más difícil. ¿Por qué cuando tengo más partículas podría aguantar más peso? Es decir, resistir más. ¿Podría ser por la distribución de presiones? ¿O de fuerza? Exactamente. ¿Quién dijo eso? Bastián. Ya, Bastián, Constanza y Ale tienen 3 décimas en el control en una pregunta. ¿Ok? Esa es. Gracias. Me tienen que ustedes mandar un correo después de que publiquemos las notas para recordarme. Es efectivamente por eso. Si tengo más partículas que se tocan entre sí, tengo más puntos de apoyo, por lo tanto distribuyo la tensión entre más elementos. Es decir, si yo tuviera que, a lo mejor mi ejemplo es un poco tonto, pero si yo me apoyo, como siempre lo hago, en 2 pies, bueno, es el peso mío dividido en 2 en cada pie. Pero si me apoyara en 4 pies o en 10 pies, la tensión sobre mis zapatos disminuye. ¿Ok? Es decir, al suelo lo estoy cargando menos por zapato. Y eso ayuda, ¿no? Porque el suelo va a sentir una tensión menor. Entonces los puntos de contacto entre las partículas, si yo lo logro aumentar, porque tengo más partículas que se toquen entre sí, esos puntos de contacto van a estar sometidos a menor tensión. ¿Ya? Y eso es favorable. O dicho de otra manera, tengo más puntos de contacto, por lo tanto hay más superficies que están generando roce. Y el suelo, ¿ya? Su resistencia va a depender, como vamos a ver en el curso de geotecnia, ahora me estoy adelantando un poco, de ese roce. Por eso me convienen suelos que se toquen mucho. Tengo más zonas de roce, más zonas de contacto. Ok, ahora veamos la última columna, porque ese es un concepto que también ya definimos, que es el índice de vacíos.
¿Y se acuerdan lo que era el índice de vacío? Es el volumen de vacíos partido por el volumen de sólidos. Es decir, un 0,89 que está acá arriba significa que el volumen de vacío es un 90% del volumen de sólidos. ¿Ya? Es decir, tengo, yo podría decir en términos relativos, bastante vacío. ¿Ya? Una arena densa tiene 0,54 veces vacío respecto a una unidad de sólido. Es decir, tiene más o menos la mitad. Una arena densa, como esta que está aquí en la segunda línea, tiene un 50% de vacío respecto al volumen de sólido. Y tiene sentido porque esta está densa, mientras que la otra estaba suelta. Es decir, un valor más chico de índice de vacío denota un grado de compactación mayor. ¿Sí? Y probablemente va a haber un límite, porque yo ya no puedo acercar más las partículas porque no hay más espacio entre ellas. ¿Okay? O no las puedo acomodar más, digamos, porque tendría que empezar a romperlas para llenar más espacio. Entonces, el índice de vacíos también tiene un límite superior. Y eso va a venir dado para cada tipo de suelo. Ahora, si nos vamos más abajo en la tabla, viene aquí una arcilla que tiene un valor mayor que 1. Es decir, tengo más volumen de vacío que volumen de suelo. Porque está diciendo que hay 1,2 partes de aire por una parte de suelo. Es decir, tengo un 20% más de aire que suelo, en términos relativos. Y aquí en el extremo inferior tengo un suelo, que es la bentonita, un tipo de suelo, que tiene 5 veces más volumen de aire que masa de suelo, que de volumen de suelo. Es decir, si yo lo pudiera dibujar, tendría una parte de suelo por 5 partes de aire. Chuta. No sé, como que me empieza a dar temor pararme encima de la bentonita, porque por ahí si las partículas no se tocan poco, un día va a colapsar, ¿no? Profe, Sí. una pregunta. ¿Cómo prácticamente uno mide eso? Porque cuando pasamos índice de vacío pusimos volumen de vacío dividido en volumen de sólido, pero ¿cómo llego y sé cuánto hay de vacío? ¿Cómo llego y sé cómo? Claro, eso lo vamos a ver en la clase auxiliar de mañana, cómo calcularlo. Hay una forma teórica, asumiendo que, por ejemplo, el ejercicio inicial de mañana es una forma bien teórica de calcular eso, asumiendo que son todas las partículas redondas, perfectamente redondas, sea esferas, y con tamaños ahí que lo vamos a presentar y vas a calcularlo como un tema volumétrico. ¿Ya? Eso es geométrico. Eso en la práctica no se puede porque tú sabes que las partículas no son todas redondas, todas perfectamente esféricas y tú tampoco le conoces los diámetros. ¿Ya? Entonces, Claro, ahí eso me estaba preguntando, porque sí. con las distribuciones que tenemos, yo Sí. sé como el volumen de la esfera y el volumen de lo que tengo, y ahí lo resto nomás, pero Claro. prácticamente cómo lo haría, Tienes toda la como razón. en un terreno. Pero vas a ver que, y estoy mostrando esta foto ahora, aquí hay un ensayo que es este equipo, este recipiente que se llama el picnómetro, y con esto podemos determinar la gravedad específica. ¿Ya? Y teniendo la gravedad específica y conociendo, a ver, teniendo la gravedad específica, teniendo humedad, tú vas a poder establecer relaciones y conociendo la densidad en terreno, tú vas a poder despejar ahí el E. ¿Me entiendes? Entonces tienes que conocer algunos términos de esta ecuación y despejas el E de ahí. Pero ya no es geométrico, como el caso de las esferas perfectas. ¿Ya? Entonces en la práctica para los suelos nosotros nos basamos en, voy a buscar la gravedad específica, hago este ensayo que está acá, ese, ¿ya? Que no está en el set de laboratorios, pero lo puedo explicar mañana. Es bastante simple este ensayo, ¿ya? Porque es un tema de cuánto es el volumen de agua desplazada en un recipiente sobre el cual yo le conozco el volumen interior. ¿Ya? Entonces, todo aquello de agua que no pudo entrar porque tenía aquí material o suelo, puedo estimar entonces cuál fue ese volumen y por lo tanto también su peso unitario.
¿ya? Perdón, su peso unitario del sólido, pues el agua se mete entre todas las partículas. Entonces vas a deducir el E, lo vas a deducir el E conociendo las otras propiedades, como gravedad específica y densidad. Con eso puedes calcular el E, pero ya no es geométrico. Por eso le pedí para mañana a Belén. El problema geométrico es teórico y después viene el problema práctico. ¿Okay? Este pignómetro es el que nos hace salir de la necesidad de conocer los diámetros de cada una de las partículas. Sería imposible eso. Ok, me quedé en esta tabla. Entonces hay suelos que tienen índice de vacíos muy, muy alto y yo lo confirmo con los suelos del sur. Esos suelos trumados o ñadis, como le llaman más al sur, tipo Osorno, Puerto Montt, también tienen índices de vacío muy, muy altos y lo vemos porque esos suelos son capaces de tomar mucha, pero mucha agua, ¿ya? Voy a hablar de algo que se llama límite líquido, que viene después en las próximas láminas. Y uno se pregunta cómo. Bueno, a lo mejor se hacen, ustedes pueden recordar nuestras clases iniciales donde vimos cómo es el ordenamiento de partículas. Cuando vimos las arenas era más o menos intuitivo, pero después empezamos a ver algunos minerales de arcilla y algunos tenían forma tipo hojas de lechuga, otros así como una serie de no sé si llamarlos palitos, pero así como fideos, que tienen un ordenamiento que no necesariamente están todos paralelos, sino que puede tener una configuración ayudada por las fuerzas electromecánicas que generan entonces espacios interiores. Si vuelven a ver esas figuras que están en las primeras láminas de las clases iniciales, la estructura microscópica que se pudo detectar a través de fotografía, uno empieza a entender, sí, bueno, en realidad hay harto espacio interior vacío. Si el agua tiene capacidad de entrar ahí, tiene sentido tener índices de vacío mayores que 1. El problema es no que tenga grandes vacíos, sino que cómo va a entrar y salir el agua de ahí. ¿Okay? ¿Por qué? Para que no me pase eso que describí bien o mal al principio de la clase, que cuando llueve en el campo tengo que ponerme botas porque me entierro. ¿Ya? Yo de niño viví toda mi vida en el sur y mi abuelo vivía en el campo y cada vez que iba en invierno tenía que llevar mis botas y volvía entierrado hasta más arriba de la rodilla, o sea, las botas me quedaban cortas. ¿Ya? Por cómo me hundía en el barro. Yo feliz, pero a la vuelta nadie me recibía muy feliz porque había que salir. Y después iba en el verano y todos esos lugares y caminos que yo andaba enterrado hasta la rodilla en invierno estaban totalmente secos y me tropezaba de lo duro que era. Entonces, y esos suelos hoy día ya de viejo, habiendo entendido un poco más de mecánica de suelo, en esa época era divertido, ahora entiendo. Bueno, esos eran entumados, que tomaban mucha, mucha, mucha agua, ¿no? En invierno. Y después cuando se secaban en el verano eran duras como piedra. Como niño me importaba poco, lo disfrutaba. Hoy día como adulto y dedicado al tema de mecánica de suelo, trato de buscarle explicaciones de por qué me hundía tanto en el barro. O sea, hoy a mi abuelo poco le hubiera interesado en esa época que le explicara la parte técnica, pero hoy día a mí me entusiasma entenderlo. ¿Ya? Entonces, saliendo del ejemplo de niño, de cómo me hundo en el barro, lo llevo a la ingeniería civil. Si yo tuviera que fundar mi casa sobre esos suelos, bueno, algo voy a tener que hacer porque no quiero que en el invierno se me hunda la casa. ¿No? Quizás me la construyo en el verano, donde está todo seco y duro, súper bien, y viene el invierno, me empieza a saturar el suelo por infiltración de las aguas lluvias, y empieza a bajar la casa. Tremendo problema, ¿no? Casa herrero, cuchillo y palo. Entonces ese lujo no me lo puedo dar. ¿Ya? Por eso es importante empezar a determinar y estudiar estas características que son bastante simples, pero son indicadores de con qué me voy a meter. Y no es para asustarse, todo lo contrario, es para tranquilizarse, porque si yo sé contra qué me estoy enfrentando, voy a poder tomar buenas decisiones respecto a remuevo, cambio,
compacto, o finalmente dejo ese lugar porque es tan malo que mejor me voy a buscar uno más alto en otro lugar. ¿Ya? Entonces hacia allá vamos. Ese es el objetivo. No es pasar materia por pasar materia. Estamos tratando de ver cómo caracterizar los suelos y con eso poder decidir si la infraestructura que estoy planificando puede estar ahí y cómo puede estar ahí en forma segura. Ok, son las 11:20. Hice 1 hora aproximadamente de clase. Creo haber terminado esta parte un poco más árida de la definición de características y a partir del jueves vamos a empezar a ver ensayos de laboratorio que se llaman límites de consistencia o límites de Atterberg, ¿ya? Que me van a permitir caracterizar el suelo frente a distintos estados o distintos contenidos de agua. Y este gráfico que está aquí, con esto termino, es un gráfico muy simple, pero extremadamente importante. ¿Ya? Extremadamente importante, porque esto es lo que yo debiera haber usado para explicarles por qué me entierro en el barro, ¿ya? En el invierno. Y básicamente el eje X muestra la humedad creciente hacia la derecha. Es decir, cuando está sólido, esto representaría los suelos que yo les describía en el verano, sólido, el volumen no cambia, igual la humedad puede aumentar un poco, pero es tan chiquitita que sigue siendo un sólido muy duro. Camino sobre él y no quedan marcadas ni siquiera las huellas. Puedo saltar encima y no queda marcado absolutamente nada. Pero sigo aumentando el nivel de humedad, no la saturación, el nivel de humedad, y esto se empieza a transformar en un semisólido. Por ahí empiezan a quedar marcadas mis huellas, pero no me hundo. Y si le sigo agregando agua, bueno, se transforma en ese barro donde yo me enterraba hasta las rodillas. ¿Ya? Entonces, hay dos efectos. Uno, que lo plastifico el suelo y lo puedo llevar hasta un estado semilíquido. Y dos, que el agua además le hace aumentar su volumen. Y esta curva, que es inclinada, puede tener distintas pendientes. Y esa pendiente, chuta que importante determinarla, porque si es muy bien pinada, significa que el agua me hincha los suelos fuertemente. Y al revés, si pierden humedad, me contraen los suelos. Y eso también es un problema, porque va a generar deformaciones en las fundaciones. Lo ideal serían curvas muy planitas, muy planitas, y estas transiciones de sólido a semilíquido en forma muy cortita. Entonces, este gráfico lo vamos a estudiar bien, porque aquí es conceptual, no tiene ninguna unidad, no tiene magnitudes, pero créanme que es extremadamente importante y ahí vamos a ver cómo definir los límites líquidos, límites plásticos, etc. ¿Ya? Entonces, la próxima clase vamos a partir de aquí en adelante y esto nos va a permitir entonces seguir caracterizando, entendiendo mejor los distintos suelos. ¿Alguna consulta? Profe, Sí, ¿va a subir el documento anterior donde estaban las definiciones? sí. Espera. Sí. ¿Este? ¿Cuál? Sí, ese. Sí, me falta solo agregarle algunas notas que yo tengo a mano y lo voy a subir hoy. Lo voy a subir hoy y además va a traer un resumen en PPT mucho más limpio que este manuscrito Belén. Mañana va a partir su clase con eso. ¿Ya? Y después va a hacer ejemplos, tanto de esto de los pesos unitarios, del grado de saturación, del índice de vacío, y va a introducir algún ejemplo respecto a la materia que les acabo de presentar donde yo terminé hoy, que es límites líquidos, límites plásticos. ¿Ya? Así que vayan por favor o atiendan mañana la clase auxiliar porque es un muy buen complemento, vamos bien a la par con lo que estamos viendo en cátedra. ¿Ya? Adicionalmente les adelanto que el próximo laboratorio, no el del lunes, porque el lunes es granometría y clasificación de suelo, el que sigue tiene que ver con límites de Atterberg, que es lo que vamos a empezar a ver este jueves. Entonces el laboratorio va un poquito más atrasado que nosotros. ¿Alguna otra consulta? ¿No?
Ok, bueno, espero que estén muy bien. Voy a subir el video de esta clase a cursos. Lamentablemente partí creo que 15 o 20 minutos más tarde con la grabación, pero van a estar los apuntes y además la primera parte de la clase de hoy yo repetí un resumen de lo que habíamos visto en la clase anterior. Así que no es mucho lo que se perdió. ¿Ya? Eso, que estén muy bien y nos veríamos el próximo jueves. Ahí me cuentan si quedaron dudas de la clase auxiliar de mañana. Chao, chao. Chao, Chao, profe. hasta luego. No. Chao.